Bueno, buen día. ¿Qué? ¿Estamos para el quiz? ¿Y no habíamos quedado que hoy había quiz? No sé si habíamos quedado. Pero se lo temían fuertemente. El viernes no era día. Y dijeron que el miércoles era un buen día. Había que repasar esto antes de seguir. Habíamos quedado que era un buen día. Y los que no estaban, bueno, no sabían, pero habíamos quedado en eso. Pero me dio lástima y no va a haber quiz. Era para hacerlo sufrir un ratito. Pero sí necesitamos repasar lo que vimos. Así que quiero creer que los que no estuvieran vieron la clase. ¿Seguro? Bien. ¿Qué estuvimos viendo? Fuerte. Habíamos visto cómo se conectan la RAM y la ROM, o cómo se conectan memorias a un procesador. ¿Sí? Para eso, el procesador tenía bus de direcciones, bus de datos y bus de control. Por el bus de direcciones circulan las direcciones de memoria que quiero leer o escribir. Por el bus de datos, los datos que quiero leer o escribir. ¿Sí? El bus de direcciones es saliente del procesador, el bus de datos es bidireccional. Y el bus de control está formado por un conjunto de señales, de los cuales nosotros por ahora solo vamos viendo dos. Después en algún momento vamos a agregar algunas señales. ¿Sí? La diferencia entre el bus de datos y de direcciones y el de control es que estos son regulares, son n señales idénticas, y este no, este es un conjunto de señales como la bolsa de gato donde se pone todo el resto. ¿Sí? Entonces, una de las señales que tenemos en el bus de control dice si la operación que quiero hacer es una lectura o una escritura. Y habíamos dicho que en general necesitamos, además de una operación que sea A o B, necesitamos poder decir que no queremos hacer ninguna operación, o sea, en general necesitamos tres combinaciones, y eso lo obteníamos con una señal que es el validador. Cuando esta señal se activa, todas las otras deberían tener valores válidos, y se llama memRequest. Request. Un esquema alternativo a esto era en lugar de usar read/write y memRequest, podemos usar dos señales, pero de otra forma. Read y write por separado. ¿Sí? Entonces, read es una validación y de lectura, y write es una validación y de escritura. Ese esquema tiene un problema. Que podría estar leyendo datos y después escribiendo el trabajo. Eso es este circuito. Yo lo que digo es, si el procesador utiliza read, dos líneas, una de read y una de write, en lugar de una de read-write y una de memRequest. ¿Sí? El CPU podrá tener dos estilos de bus. El que estamos viendo nosotros es una operación que dice si leo o escribo y una operación que dice que es válida. Hay otro esquema que se usa, o se usaba, en donde tengo una señal para read y una señal para write. Entonces, si quiero leer, activo esta. Si quiero escribir, activo esta. ¿Sí? Y las dos hacen las veces de memRequest. Cuando las dos están inactivas, no hago nada. ¿Qué problema tiene este respecto a este esquema? No. Cuando las dos están en cero, no leen ni escriben. O sea, vamos con lógica directa. En este, 0, 0 es inactivo. 1, 0 es read. 0, 1 es write. Y el 1, 1 es un desastre. ¿Sí? Y es una combinación válida. Es una combinación que puedo hacer. Pero es una combinación peligrosa. Fíjense qué pasa en este.
0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. ¿Acá qué hago? Nada. ¿Acá qué hago? ¿Acá qué hago? ¿Y acá? ¿La diferencia dónde está? Están definidas todas. Acá también están definidas. El problema es que esta rompe algo. En esta, las dos son inactivas. ¿Sí? Entonces, esta combinación es más segura que esta combinación. ¿Sí? Entonces, en general, vamos a preferir esta por esa razón, simplemente. Pero las dos funcionarían igual. El problema es que nosotros necesitamos 3 estados y tenemos 4 señales. Obtenemos 4 combinaciones. En un caso, la cuarta combinación que obtenemos es peligrosa y en el otro es segura. Entonces, nosotros vamos a trabajar con esta. Pero en realidad, Intel creo que utiliza este esquema de bases, por ejemplo. ¿Sí? Los dos son válidos. ¿Sí? ¿Se podría ¿Ir de uno a otro? Sí. o sea, me refiero, en vez de usar de la izquierda me imagino que tiene una compuerta AND y el otro una compuerta En este es más difícil. para que el 1-1 también sea inactivo. Sí, podrías poner una XOR acá y generar con una XOR un mem request. Y entonces si las dos son 1, vos te vas a hacer un mem request 0 también y vas a tomarlo como inválido. ¿Se entiende? O sea, podés pasar de este esquema a este esquema con un par de compuertas. Y podrías con esas compuertas convertir el 1-1 en que no haga nada también. Pero eso agregaría retraso, ¿no? Sí, agregaría retraso. Poner compuertas en los bases agrega retraso. Lo que pasa es que, bueno, no siempre es dramático. Bien. Habíamos visto entonces que las memorias, o sea, el address bus del CPU dependía del espacio de direcciones, que es la cantidad máxima de memoria que puedo manejar y que en general no la voy a cubrir toda completa. Y las address bus de los bancos, de los chips de memoria, dependen de la cantidad de filas que tenga ese chip. Entonces, en el caso de la RAM, que tenía 127 filas, tiene 7 bits. Y en el caso de la ROM, que tenía 8K, tiene 13 bits. ¿Sí? Y habíamos visto que cuando conectábamos los 13 bits de acá con los 16 bits de acá, sin hacer más nada, pasaba ¿qué cosa? La primera conexión que habíamos hecho, donde poníamos la RAM conectada al microprocesador y dejábamos todas las patas que sobraban, porque acá hay 15 y acá hay 7, entonces dejábamos todo desconectado. Se repite, ¿sí? Esa conexión se llamaba redundante. Y si hacía eso, me ocupaba todo el espacio de memoria. Con lo cual, no era algo que fuéramos a usar porque desperdiciaba. O sea, me quedaba todo el espacio de memoria ocupado por esa memoria y no podía agregar ningún otro tipo de memoria. ¿Sí? Y vimos que eso era porque las señales que dejábamos desconectados acá son condiciones indiferentes al momento de funcionamiento de esta, y entonces me generan alias. Hay direcciones que son alias de otras direcciones. Y para resolver eso, lo que tenía que hacer era involucrar a todas las líneas que faltaban en una compuerta que, además del mem request, se fijara si era el rango de direcciones en el que tenía que operar para activarlo al chip. ¿Sí? Y con eso podemos fijarle la dirección en la que iba a operar. Y de acuerdo a las patas que entraban acá, a las líneas de address que entraban por acá, y si las usaba negadas o sin negar, fijaba el rango de direcciones. ¿Sí? ¿Se acuerdan? A ver si... Y habíamos visto entonces que una forma de determinar qué terminales de address había que usar para direccionar era dividir el mapa en fragmentos del tamaño que yo necesito
y viendo la dirección de inicio y de fin de cada fragmento, se notaba fácilmente cuáles son las que cambian, ¿sí? Cambian estos 4, estos 4, estos 4 y el último bit de estos 4. ¿Y cuáles se mantienen constantes? Los que se mantienen constantes son los que entran a la decodificación, los que cambian son los que tienen que entrar al chip. Los que cambian tienen que coincidir con los que yo tengo en el chip. ¿Sí? Bien. Y entonces de esa forma habíamos dicho que esos fragmentos los podíamos elegir con una compuerta o podemos usar un decoder y generar algo que se suele llamar bancos. Y el decodificador generaba 8 fragmentos, en este caso. Cada fragmento se podía servir como habilitación de un chip. Y como este no queríamos que sea redundante, habíamos agregado, además del banco, las líneas de address que no entraban al banco y que no entraban al chip para que sean de selección única. ¿Sí? Y ese circuito sí tenía un problema, que era el que habías dicho vos, y era que cuando nosotros escribíamos en este circuito, la memoria ROM no tiene señal de lectura o escritura, entonces ella manda el dato porque cree que están leyendo, y el procesador, como está escribiendo, también manda el dato y tengo un cortocircuito en el bus. Y la solución a eso era que este chip se active cuando está en el banco, cuando es un member request, y además es un read, o sea, traer esta e incorporarla en la compuerta, y que durante los write el chip permanezca inactivo. ¿Dudas? ¿Seguro? Bien. ¿Qué hago si quiero generar ese mapa de memoria? ¿Quién es el valiente que me empieza a dictar el circuito? Ahí están las especificaciones de lo que tenemos que hacer. Tenemos que conectar un chip de RAM y un chip de ROM, que son los mismos que venimos usando, 128 y 8K. Queremos que quede la mitad vacía. Esto es la mitad. Un cuarto con RAM y un cuarto con ROM. La RAM a partir del 0, porque este procesador utiliza RAM a partir del 0. Nuestro procesador usa ROM a partir del 0. Y la ROM al final, porque este procesador utiliza ROM. Quiero el dibujito que vimos recién. Tenemos unos 2 bits que dependen del área procesada, por ejemplo el decoder 1.4. ¿Están de acuerdo? Yo mientras voy avanzando en el dibujo, porque tengo que dibujar el CPU, tengo que dibujar el address bus, así que mientras los escucho. ¿Ponemos el deco de 2 a 4 o no ponemos el deco de 2 a 4? Fuerte. No, se lo voy a poner. ¿Vos propones que no? A ver, ya creo que quedó claro, esto no tiene solución única. Queremos encontrar una solución. Así que tienen que decidir. ¿Pongo el deco o no pongo el deco? Porque se divide en dos. Se divide en dos. ¿Seguro se divide en dos? Ahora, digamos, se usan dos partes, digamos, la de arriba y la de abajo y medio, no sé. Bueno, los escucho. Tengo a alguien que dice el deco, que no dice que no un deco, y alguien dijo un deco. Levanten la mano los que están a favor del deco. ¿Qué sé yo? Pero sin timidez, porque si no les va a ganar los que dicen que no el deco. Se puede hacer las dos formas. ¿Cuál quieren que hagamos? ¿Cuál harían? ¿Esto es el parcial? ¿Cuál harían? Vos harías sin deco.
Tengo dos sin deco y los que están con deco están muy tímidos, así que va a ser sin deco. Bueno. ¿Cómo sigo? Se comporta ahora la entrada del chip select del RAM. A15 a 14. Y memory request. Acá tendría que haber usado colores, pero bueno. 14, 15 y memory. Y no se olviden y estamos De A0 hasta 6. vamos de nuevo. Este es 14, este es 15. Además, tengo que conectar el área que va, que es de 0 a 6. Este es address bus. Sí, tranquilo. Y memory request, así. Chip select. Y en el otro, Sería lo mismo, pero de 0 hasta 12. sería lo mismo, pero lo mismo. Así que lo mismo, pero ¿qué? De 0 a 6 tenía 0 a Esto bajaría de 0 a 12. ¿Qué más? Con la misma hora y negar el 14 y 15. El database también va, ¿verdad? ¿Y qué más? 14 y 15 negado. Memory request. Una OR con $14 y 15 negado. Memory request y read negado. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿O no? Si esto en lugar de un cuarto quiero que fuera un octavo, ¿qué cambio? ¿A dónde? A la 14, 15. Sería 3, 14, 15. 13, 14, 15. ¿Y qué pasa si viene un estudiante de sistemas con micro, que no es usted, ¿no? Y pone 14, 15 y 7? Ahora vamos al revés. Conectaron así como queda el mapa de memoria. Todo en medio de un, digamos, bueno, lo cortamos. No se ocupa el. Primera conclusión importante, no se ocupa el octavo, el cuarto se ocupa un octavo. Entonces, esto queda igual. Y sí, está conectado igual, queda igual.
estos límites, o sea, el punto en el que se corta 3, F y 4, ¿quedan igual? Sí. Y todo esto está libre. Pero además hay algo libre arriba. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cómo queda arriba? Quedan 128 usados, 128 libres. 128 usados, 128 libres. 128 usados, etc. ¿Sí? O sea, acá sí tengo RAM, acá no tengo RAM. Acá sí tengo RAM, acá no tengo RAM. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda de esto? Pasamos a lo que sigue. Con eso ya sabemos conectar memoria a un procesador y formar una computadora que no puede interactuar con el mundo exterior. Solo le podemos cargar programas y hacer cuentas. ¿Sí? ¿Vamos por el mundo exterior? Bien. Un par de definiciones antes. Cuando hablamos de que hay redundancia, como recién, que tenemos redundancia parcial, podemos definir como memoria real conectada a los 128 y a los 8K. ¿Sí? Esa es la memoria que realmente tenemos conectada. Sin embargo, los 8K reales ocupan 16K en el RAM, en el espacio o en el mapa. Y los 128 también ocupan 16K en el mapa. No, porque los 64 los dividimos en 4. Y hay 16 libres, hay 32 libres, 16 y 16. ¿Sí? Porque a la ROM de 8 la vemos 2 veces. Y esta fracción es igual a esta fracción. ¿Sí? A eso le podemos llamar memoria ocupada. Y entonces, en general, la memoria real va a ser menor o igual a la memoria ocupada. Si son iguales, no tenemos redundancia, que eran las conexiones que hicimos antes. Y si son menor, tenemos redundancia y el menor siempre va a ser una potencia de 2 por memoria ocupada. ¿Sí? La redundancia nos permite economizar con puertas y bajar tiempos de acceso. No, la memoria ocupada es mayor o igual que la memoria real, o la memoria real es menor o igual que la ocupada. O sea, yo tengo 8K pero ocupa 16. O sea, lo real es que este chip es de 8, pero la ocupada es todas las áreas del mapa que sí están ocupadas por eso, a las que responde ese chip. ¿Sí? Bien. Este es un viejo amigo nuestro que ya usamos. Eso es un registro. En particular, este registro es un chip que podrían ir y comprar, el 74377. En algún momento en diseño lógico jugaban con chip, ahora ya lo hacen con VHDL. ¿Sí? Ese es un registro que tiene, está la hoja de datos si la quieren ver, cuando hay un flanco descendente en el clock, las salidas congelan el valor instantáneo de las entradas. Y además del flanco descendente del clock, tengo que tener enable en 0 para que las salidas copien a las entradas. Las salidas no son clear state. Y entonces nosotros habíamos buscado un buffer clear state, ¿sí? Para construir un registro dentro del procesador. Y ese buffer clear state tenía entradas y salidas. Y este buffer en particular
tiene estas 4 controladas por esta y estas 4 controladas por esta. Nosotros las vamos a puntear y las vamos a considerar una sola, ¿sí? Le solemos llamar output enable. Y entonces cuando esto está en 0, esto copia a esto. Y cuando esto está en 1, esto está en alta impedancia, o sea que está desconectado. Y con eso habíamos construido algo parecido a esto para poder ponerlos en un bus adentro del procesador. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y yo ahora agregué un par de compuertas. Entonces, cuando doy un 0 en esta señal, genero un flanco de clock, esto está siempre habilitado, y perdón, cuando a este le pongo a 0 y acá doy un flanco descendente, o sea, en el momento en el que baja, genero la señal de clock y este congela el valor. Y si acá pongo un 0 y acá pongo un 1, se habilitan estos y por acá leo el valor. Y lo que estaría faltando es que al registro este, cuando nosotros lo conectábamos al bus, cortocircuitábamos cada D con cada I, y eso es lo que solíamos dibujar o casi lo que solíamos dibujar con el load y el read, o el read y el write. ¿Sí? ¿Qué es lo que veníamos usando cuando empezamos? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Si a este circuito lo vemos como una caja negra, donde los I y los D están conectados, ¿qué señales tengo? Habíamos dicho que esto, yo no lo dibujé acá porque iba a ser un chiquero de líneas, pero esto lo podemos conectar con esto. ¿Sí? ¿A qué les hace acordar? ¿O qué patas tiene este rectángulo? Tiene un enable, que es casi lo mismo que un chip select. Tiene un read/write. Tiene un read/write. ¿Y qué tiene además? 8 líneas de datos. Y son bidireccionales. ¿Y qué les falta? Porque las memorias tienen algo que estas no tienen. Address. ¿Y por qué no tiene address? Porque tiene una sola dirección. No necesito elegirlo. Si pongo 2 de estos y pongo un decoder para elegir cuál de los dos enables se activa, y el enable del decoder es el enable del chip, construir una memoria de 2 direcciones. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahora ¿qué pasa si agarro un procesador ahora sí vamos a dibujar con color para evitar confusiones. Y conecto esto
Esto, ¿a dónde lo debería conectar? A los datos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno. Esto hace así. Y este es read barra write. Y acá hay otra que hace así. Y este es el. A esta la conecto acá. Y agarro una OR grandota y meto todas las líneas de atrás. ¿Qué sucede? Tengo una memoria de una dirección que ocupa una dirección. De acuerdo a qué líneas ponga acá negadas y qué no, puedo fijarle la dirección a esto. Y puedo leer y escribir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Pero yo ahora además podría sacar cada una de estas patitas afuera. ¿Y qué tendría? En estos pines. El valor de flip-flop. El famoso, si yo escribo un 1 en una dirección de memoria, tengo una patita que se pone en 5 vol. Y si yo escribo un 0, tengo una patita que se escribe en 0 vol. ¿Estamos de acuerdo? Acabamos de fabricar un puerto de salida. Con eso puedo prender los LED, puedo prender los displays de 7 segmentos y demás. ¿Y en qué dirección lo voy a encontrar? Y bueno, depende cómo haya puesto esto. Con esto le fijo la dirección. Y esto es un registro de datos, porque lo que yo escribo acá es lo que sale. ¿Qué diferencia tiene con la memoria? Ninguna, salvo que es una sola dirección, un solo registro, y que tengo acceso a estos terminales intermedios que normalmente en una memoria no están disponibles. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, de esa forma tengo un puerto de salida. Yo puedo escribir en la dirección que haya asignado acá, lo que escribo sale por estos 8 terminales. Y puedo leer lo que escribí. No puedo leer el estado de entrada, por eso tengo una salida. ¿Sí? Bien. ¿Y cómo puedo hacer para leer entradas? O sea, ¿cómo puedo hacer un puerto de entrada? La salida del conector del transistor es la entrada de datos del... Alguien me dice saquemos el transistor. Mantengamos el pull-up y pongamos acá el botón. Debe estar conectado a la entrada D. ¿Acá? No, al D del... Hay que desconectar desde el bus. Perfecto. Vamos por parte entonces. Esto no va. Esto no va. Por lo menos eso es lo que me están dictando. Y entonces la propuesta es acá
hacer esto. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? ¿Quiénes están perdidos? ¿Están todos de acuerdo? ¿Están todos perdidos? Bien, tengo uno honesto que me acaba de decir que sí, que están perdidos. ¿En dónde te perdiste? ¿La salida la entendiste? Bien, ahora lo que queremos es leer una entrada. O sea, el circuito que tenemos recién impone 0 o 5 volt o lo que sea la tensión de alimentación de esto, 0 y VCC, afuera. Ahora es al revés, ahora tengo un circuito como este que me entrega 0 y VCC y yo lo quiero ingresar, lo quiero leer. Los chicos propusieron que saquemos las entradas de los registros y en lugar de alimentar este registro con el bar de datos, lo alimentemos con 8 señales que son las que queremos leer. Y yo pregunto si están de acuerdo con que eso funciona. Según ese circuito no puedo escribir. Es un puerto de lectura. Si es un puerto de lectura, es razonable que no pueda escribir datos. Solo quiero, o sea, en el puerto de salida, lo lógico es que quiera escribir. Que quiera leer lo último que escribí no estaría mal, pero si no te lo dejo hacer tampoco sería un problema grave. Porque con que te acuerdes de lo último que escribiste andaría. ¿Sí? La operación que vos querés hacer en un puerto de salida es escribir. Y en un puerto de lectura, la operación que querés hacer es leer. Que no puedas escribir, tampoco sería un problema muy grave. ¿Sí? Lo que él dice es, no puedo escribir en esta dirección, solo podría leer. Bueno, pero como lo que quiero es leer de afuera, suena razonable, lo que no puedo escribir con lo que escribo no sirve para nada, digamos, una de las dos cosas debería pasar. Así que por ahí no hay mucho problema. Pero ahí, como está planteado ahí, si se presiona el botón, o sea, entraría el 1, por ejemplo, en el address ese. No, address verde. Sí, sí, en el registro. Sí, entra en el registro, pero no se está guardando porque no entra la señal de enable, right. Claro, este no va a memorizar nada. ¿Y entonces qué hacemos? Si hacemos Y hay que programarlo para que lea. Lo sacamos. Porque no necesitamos memorizar nada. Nosotros necesitamos leer no lo que estaba en el registro. Este es el que da acceso a leer desde el bus estas líneas en esta dirección. Ahora lo que nosotros queremos leer son las líneas externas. O sea, las salidas acá externas siguen igual, lo que pasa es que este desaparece. ¿Por qué? Porque no quiero escribir nada, no necesito escribir nada, no necesito memorizar nada. ¿Sí? Entonces este sobra. ¿Correcto? Estaremos usando más como simplemente el buffer de state. Porque para que algo ingrese a un bus tiene que pasar por un buffer state. ¿Sí? Solo que ahora, como estamos en un bus de procesador, antes nosotros poníamos una línea de habilitación adentro del CPU y el control decía, quiero leerte a vos en este momento. Ahora eso se hace a través de la dirección. Entonces, la línea de control de habilitación tiene que pasar por una compuerta de direccionamiento para decir, en esta dirección, activate para leer. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Bien. Y entonces, para un puerto de escritura, uso esto. Para un puerto de lectura, me sobra esto. ¿Podría ser un puerto que sea de lectura o escritura y yo pueda elegir? Les adelanto la respuesta. Sí se puede porque así están hechos los de la placa. La pregunta es cómo. Sería como que estaba conectando primero al botón, entre medio del dos. Esta parte, ¿está clara? ¿La podemos sacar del juego? Bien. Yo tengo puesto en ese circuito un buffer pre-state conectado
a un flip-flop tipo D. ¿Estamos de acuerdo? O sea, encogí esto a 1, encogí esto a 1. ¿Sí? Y ya sabemos que por acá, cuando hago un read o un write de la dirección tal, se activa este o se activa este. ¿Estamos de acuerdo? Esto que relación guarda con el anterior. Y en una salida, la conexión es así. Y en una entrada, la conexión sería así. ¿Qué ponemos acá? Buffer TT. Entonces, dibujemos acá. Si yo hago así, ¿dónde está D0? La del database. Está acá y acá. Porque esa va cortocircuitada. No la voy a cortocircuitar porque no quiero embarrar las cosas. ¿Sí? ¿Dónde está el terminal externo al que conecto el LED o el botón? Acá. Esto es la entrada o la salida. ¿Dónde está el address del puerto de datos? O sea, si esto tiene que funcionar a la dirección 1000, ¿dónde está la señal que se activa cuando leo o escribo la señal 1000? ¿Se entiende? Bueno, estaría el enable. ¿Acá qué tengo? Esta señal, ¿qué es? Esa señal la que teníamos antes, es esta. ¿Y eso qué es? Write y 1000. Porque por el enable viene la dirección, cuando coincide con la dirección que yo quiero, es esta señal. Y por acá viene el read barra write y el write es la que activa la de abajo. Entonces esto sería write más la dirección que le haya fijado al puerto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y esta este es este. Es el que ya teníamos. ¿Esta señal qué es? La contraria de esta. Read y la misma dirección 1000. Hasta acá veníamos, ya los perdí, creo. ¿Sí? Lo nuevo es este. Estas van a esa compuerta, van a la compuerta grandota que me dice 1000, y cuando hago read de esa dirección se activa esto. Y cuando hago write se activa esto. Me queda una señal de control sin conectar. Esta. ¿Sí? Y esta señal es la que determina si es una entrada o es una salida. Si yo acá pongo un 1, esto queda conectado. Perdón, si pongo un 1 como venimos, esto queda desconectado y es una entrada. Cuando escriba no va a ningún lado porque esto está abierto. Y cuando lea, leo la señal externa. Y si la señal externa está flotante, leo cualquier cosa. Cuando pongo un 0 acá, esta señal se conecta acá y entonces es una salida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo hago para manipular esa señal? Fíjense que esta señal necesita tener memoria. Yo le tengo que decir si quiero que funcione como entrada o como salida. A lo largo del tiempo. ¿Sí? ¿Qué elemento de memoria conocen? ¿Por qué memoria?
Porque yo le tengo que decir, quiero que operes como entrada hasta nuevo aviso, quiero que operes como salida hasta nuevo aviso. Un flip-flop D. Y ese flip-flop D, ¿cómo lo alimento? Espero que salga el dibujo a todo esto. Este flip-flop D, ¿cómo lo alimento? Igual que este, pero en otra dirección. ¿Sí? Entonces, acá vuelvo a tener dx. Y acá tengo right más otra dirección, porque este está en una y este está en otra. Y si quisiera saber cómo lo configuré, porque tengo problemas de memoria, acá tengo read más dir 2. ¿Se entiende? En resumen, puse dos de estos. En uno intercalé un buffer al medio. Y en el otro, las señales de salida las usé para controlar el buffer que puse en uno. ¿Sí? Y solo las salidas que pasan por el buffer son las que van hacia afuera. Este registro es de datos. Acá leo o escribo la salida. Y este registro es de control. Y acá leo o escribo cómo quiero que se configure esto. Si es una salida o es una entrada. ¿Sí? Eso es modificando la dirección 2. No. Modificando el contenido de la dirección 2. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si esta es la dirección 1000, yo en la 1000 leo o escribo las salidas o las entradas actuales. Y en la, normalmente, 1001, defino si esto es una entrada o es una salida. Y normalmente, ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar en 1000 y 1001. Y entonces puedo mezclar todas estas compuertas y generar una cosa así. Donde tengo chip select a 0, read barra write, data, ¿sí? Porque como voy a poner dos de esto, agrego una compuerta más, juego un poquito más, hago una especie de decoder. Y como ahora tengo dos registros, ya necesito una línea de datos. ¿Sí? Y esto sería un puerto de entrada-salida que yo puedo configurar generalmente bit a bit, porque en los bits del registro de sentido que escribe un 1 son salidas y los que escribe un 0 son entradas. Y después, en la otra dirección, los que son salidas, escribo y eso sale. Y si leo, leo lo último que escribí, no leo lo que esté en la salida, no leo lo que está físicamente en el pin. Y si desconecté con este, leo en la entrada. ¿Y qué pasa si la entrada cambia? O sea, la entrada hace así, y yo leo acá y leo acá. No me entero que cambió. ¿Sí? Yo voy a leer en determinado momento y voy a ver el estado del terminal en el momento en el que lo leo. Si quisiera asegurarme
de no perder estas cosas, esto no me lo resuelve el problema. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Seguro? Porque todavía queda más. Con eso podemos manipular hardware desde el software. Tenemos 8 líneas que son salidas o entradas a voluntad. Si lo que necesitamos son siempre salidas, podemos ir por este circuito. Si lo que necesitamos son siempre entradas, podemos ir por el circuito cortado de abajo, ¿sí? Para interactuar con el hardware. Y si necesitamos más, si necesitamos 32 pines, ponemos 4 de estos en direcciones distintas. En la 1000 están 8, en la 1001 están otros 8, en la 1002 están otros 8 y en la 1003 están otros 8. ¿Sí? Como pusimos, no llegamos a poner 2 memorias ROM, pero podemos poner 2 memorias ROM. ¿Sí? Fíjense un detalle importante. ¿Cuántas líneas de address tiene una memoria chica? Las memorias con las que trabajamos, ¿cuántas líneas de address tenían? 2. No, las que vimos recién. 7 y 12. Y las de 7 son 128 bytes, o sea, es extremadamente chica. O sea que una memoria RAM tiene normalmente, de estas chicas que estamos usando en los procesadores, en el orden de las 10 líneas de address. ¿Sí? Y ocupan de entre un K y un mega. ¿Cuántas líneas de address apuestan a que tiene nuestro registro real de la Lucía? Tenía 80, entonces debe tener 6, 7. Supongamos, pero tenemos un problema, porque no son de 8, son de 32. Porque como el procesador es de 32, y hagamos todo esto de 32 en lugar de 8. ¿Sí? Acá hacerlo de 32 es lo mismo que hacer 4 de 8, no ganamos nada. ¿Sí? Pero en el de 32, hacerlo de 32, y es natural. O sea, poner esos más largos y ya está. Debe tener 2 líneas de selección. Pero tenemos 32 líneas de address y solo 1 o 2 líneas de selección. Por eso no usamos 32, el micro de 32, porque las memorias y las compuertas de esta selección son enormes y las direcciones son enormes. ¿Sí? Y los dispositivos de entrada-salida suelen ocupar pocas direcciones, siempre. No necesitan muchas direcciones. A diferencia de las memorias de almacenamiento que sí utilizan un espacio grande en el mapa. Cuando ustedes ven un mapa de memoria, normalmente en la zona de I/O hay como un zoom. Y las direcciones se mueven de A2, de A3, de A4, de A8. ¿Sí? Y en un pedacito donde les entra un cachito de RAM, entra todos los dispositivos de entrada-salida. ¿Sí? Porque los dispositivos suelen usar pocas registros. No necesitan muchos registros. Bien. Hacemos una pausa, así toman aire y se les pasa el estado de shock. Vamos de nuevo. Este TriState es para poder leer el contenido de este registro. Lo que te permite es que en la dirección donde vos decidís si es entrada o salida también puedas leer y no tener que acordártelo en una variable. Suponete que vos tenés el puerto este. En la dirección 1000 tenés el puerto de datos. Es decir, lo que escribís acá sale por las patitas estas y sale al exterior. Y si lo tenés puesto como entrada, acá lees las entradas. En el 1001 tenés, en el 1001, no en el 1000, tenés, o sea, esto está en el 1000. En el 1001 pones esto, que es el control, que normalmente se llama dirección. Si es entrante o si es saliente.
y vos querés cambiar una sola de las patitas, la pata 7 la querés convertir de entrada a salida, y a las otras las querés dejar como están. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Tenés que leer el contenido de esto, cambiar el bit de control que corresponde al bit 7 y volverlo a escribir. Si vos no tenés este buffer, en esta dirección escribís, pero no podés leer. Cuando lees no lees nada. Entonces es más difícil de manejarlo. Entonces agregás el buffer para tener lectura y escritura en la dirección 1001. Y ya que estamos, aprovecho la pregunta y fíjense que yo podría tener, y hay algunos micros que hacen estas cosas, decir, no, bueno, pero como esto es para definir la salida, me quiero ahorrar este buffer, y como esto es también para salida, también me quiero ahorrar este buffer, y tengo direcciones en las que puedo escribir, pero no puedo leer lo que escribí. Porque cuando leo, ningún dispositivo se activa y me pone nada en el bus, entonces leo un dato ficticio. ¿Sí? Y entonces tengo que tener una variable para acordarme qué es lo último que escribí, porque cuando quiera escribir un bit, no puedo saber qué están en los otros bits y no cambiarlo. Tengo que tener una variable auxiliar para saber qué era lo que había mandado el puerto. Por eso no se hace. O por eso son muy pocos los procesadores que tienen este tipo de diseño, porque es muy incómodo de manipularlo. ¿Sí? Usan menos componentes, pero desde el punto de software es muy incómodo. ¿Alguna otra duda? Borro y sigo. ¿Seguro? Bien. Nosotros recién vimos un problema que tenemos con las entradas. ¿Cuál es el problema que tenemos con las entradas? Como saltearnos un cambio. Que si lo que sucede es demasiado rápido, podría suceder que yo no me entere de algo. ¿Sí? Si el evento, si el pulso que quiero controlar es demasiado rápido, podrá suceder que yo no me entere. Y supongamos que estoy tratando de contar qué sé yo, supongamos que tengo, a ver, vamos a poner un ejemplo más palpable. Tengo un motor, ¿saben lo que es un motor? Y en el motor pongo una ruedita que tiene ranuritas. ¿Sí? Y de un lado de la ranurita pongo un emisor de luz y del otro lado de la ranurita pongo un fototransistor. Entonces, cuando esto gira, en el fototransistor tengo esto. ¿Estamos de acuerdo? Y si yo quiero saber la velocidad a la que está girando el motor, digo, un segundo, cuento cuántos de estos y saco la velocidad. Pero resulta que ya vimos que mi software por ahí lee acá y perdí uno. ¿Sí? Entonces, yo quiero estar seguro que la velocidad que estoy midiendo es la del motor y no cualquier cosa. Entonces, ¿qué podría poner? Yo tendría que ir con la polling rate de... Si yo quiero contar cuántos de estos pulsos llegan en un segundo, ¿qué pondría? Un contador. ¿Sí? Yo podría poner un contador, hacer entrar esto en la señal de clock, y si pudiera leer el valor del contador y borrar el contador una vez por segundo, tengo mi problema resuelto. Con total seguridad, porque como esto es hardware, a este no se le van a perder pulsos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo hago para poner un contador en el bus y poder leerlo, resetearlo, decirle que cuente, decirle que no cuente, decirle que cuente para arriba, decirle que cuente para abajo?
Ese es el problema que vamos a resolver. Vamos a pasar un dispositivo un poquito más complejo. El dispositivo que teníamos recién solo tenía salidas o entradas y replicaba el valor de memoria. Este va a hacer una tarea y yo voy a poder controlarlo. ¿Sí? Una tarea bastante simple, contar pulsos. Para eso lo primero que tenemos que ver es, o recordar, es cómo funciona un contador. Eso es un contador que podrían ir y comprar, cada vez menos, ya esto va dejando de existir, pero en algún momento ustedes iban a la casa electrónica y podían comprar esto como un integradito de 16 patas. Todavía se consigue. Este contador, ¿cómo funciona? Bien, este contador es bastante completo. ¿Esto qué son? Las salidas. ¿Sí? El contador este cuenta en binario. ¿Esto qué son? Las entradas para darle un valor preestablecido. Ese valor se lo doy con esta señal en cero. Con esta borro y lo pongo a cero. Es equivalente a poner un cero acá y darle una señal de logo. Estas son dos habilitaciones. Esta es la que le vamos a poner la señal para contar. Y esta, si quiero conectar, ¿y qué voy a querer? Porque tengo un registro, tengo un bus de 8 bits. Así que voy a tener que poner dos de estos, uno al costado del otro. Y entonces con este y este tengo una cadena. Y además también me quedan los otros dos habilitadores para habilitarlos realmente. ¿Sí? Entonces, empecemos. Como mi base es de 8 bits, yo voy a concatenar dos de estos para generar uno de 8. Para eso, el carry va a ir a un enable. ¿Sí? Este enable y este enable van a ir conectados en paralelo. El clock. ¿Y cuál es el primero? No depende. El de la izquierda es el primero. Y creo que queda mejor si ponemos acá de 0 y acá de 7. Así que vamos a dar vuelta a esto. Esto va a ser carry. Y esto va a ser ENA. ¿Cuál es la diferencia entre los dos enables? Ninguna. Creo. O sea, dos tienen que estar en el número. Los dos tienen que estar en el mismo. Si quieren, en particular de ese está la hoja de datos. Y ahí está la tabla, ¿verdad? Y ahí salen de duda cuál es. ¿Sí? Pero creo que ninguno. Bien. Las patitas para abajo. O sea, acá vamos a tener A, B, C y D, y acá vamos a tener de vuelta A, B, C y D. Y las patitas para arriba Q0, Q3, Q0, Q3. El carry out de este y de acá. Carry out. El enable ya están los dos en el conectados. Los load también deberían ir en paralelo. Y los clear también deberían ir en paralelo. Si los quiero borrar o cargar. ¿Sí? ¿Y a esto desde dónde lo quiero manejar? Desde la señal del motor. No, la señal del motor va
El clon acá. Pero yo lo quiero manejar por software. Yo quiero borrarlo desde un programa y quiero leerle el valor de cuenta desde un programa. Entonces, seguro que acá va a aparecer un CPU. ¿Sí? Con el sabido database address bus read or write y error. ¿Alguien se aventura a alguna conexión? ¿Qué sería lo más fácil de hacer? Conectarlo directamente. Yo iba a pensar en operaciones. Queremos leerlo, borrarlo, habilitar o deshabilitar la cuenta. De hecho, si quieren, en la diapositiva que sigue está todo lo que queremos hacer. Queremos poder cargarle un valor inicial, habilitar la cuenta y queremos que use dos fuentes de reloj distintas. O sea, esto tiene que provenir de dos lugares distintos. Queremos inhabilitar la cuenta, queremos que no cuente. Queremos leer el valor que está en la cuenta, lo queremos poner a 0 y queremos que cuando este desborde pase algo que ya vamos a llegar en su momento a discutir. ¿Sí? O sea, puedo contar hasta 256, cuando me paso esta señal quiero que genere un aviso. ¿Sí? Todo eso queremos hacer. De todas esas operaciones, ¿cuál sería la más fácil que se le ocurre que podemos hacer? Cargarle el valor. Bueno, a ver, vamos por cargar el valor. ¿Qué cosa conectamos al database? Las patitas de abajo las conectamos al database. Como esto tiende a ser muchas líneas, eso va al database. Perfecto. ¿Y qué más? ¿Ya está? ¿Con eso ya cargamos el valor? Cero. No tiene que ir a 0. Load es esta. A 0, a masa, ¿así? No, porque se tiene que poder. Si cargamos el valor desde un programa, ¿qué le tenemos que asignar a esto? Una dirección. Una dirección de memoria. El programa interactúa únicamente con direcciones de memoria. Le tengo que asignar una dirección de memoria para poder decir, en esta dirección de memoria está vos. Cuando escriba en esta dirección de memoria, te estoy escribiendo vos. Y para eso tengo que poner ¿qué? Un OR enorme acá grandote, que vale enable y que ya sabemos que acá entran de A0 a A15, algunas negadas, algunas no, y este enable es para este enable únicamente cuando hago write. O sea que en esta compuerta además tiene que ir write y también member request. Entonces, cuando sea la dirección esté member request y sea una escritura, eso tiene que ir no al enable, perdón, sino al load. ¿Sí? Y entonces ahora sí puedo escribirle un valor. Simplemente escribo en la dirección 1000, eso genera esta señal, el procesador junto con el escribir, la señal de escritura, manda el dato y este absorbe el dato. ¿Sí? De hecho, hay un diagrama que no vimos en su momento, que ahora puede ser interesante ver, lo salteamos. Cuando se hace una escritura, el procesador pone la dirección, si dijimos que este registro se va a operar en la 1000, manda el 1000, manda el dato que quiere escribir,
pone read barra write, en este caso en write, y al final de todo genera la señal de request. Entonces, a partir de este momento, esta compuerta da señal de load y yo ya tengo los datos que quiero que se escriban en el database, entonces esos datos son los que este memoriza. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Cuál es la otra operación fácil de hacer? Leer. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo lo leo? ¿Hace falta poner un buffer? Tenemos un sí. Tímido, pero un sí. Un sí más tímido todavía. ¿Por qué hace falta un buffer? Porque todo el tiempo son salidas. Porque estas salidas no son t-state, estas salidas son 0, 1 siempre. Y para poder que eso pueda entrar un bus, tiene que ser por un buffer que solo lo deje pasar en el momento en el que haga un read de la dirección que corresponde. Correcto. Entonces, aparece buffer. Nuestro buffer era de 8, así que la tenemos relativamente fácil. Y nuestro buffer tenía acá una señal de output en él. ¿Qué más? ¿Acá qué va? El mismo de 0 de acá, es la misma conexión, pero ahora en lugar de un registro lo que está es el contador en el medio, pero es la misma conexión de recién. De 0 a D7. ¿Y acá? La dirección. Una compuerta, es más, podemos separarla esta compuerta, como habíamos hecho antes, y hacer solo la dirección, y entonces la dirección más write más memrec generan esta, la misma dirección, el mismo memrec y esta negada habilitan esto, que es como lo habíamos conectado antes. ¿Sí? Y entonces en la dirección 1000, cuando escribo acá, cuando leo acá. Pero a diferencia del registro, este tiene la capacidad de que cuando yo le ponga el señal y el enable va a contar. El otro solo guardaba el dato. Bien. Ya tenemos entonces las dos cosas más básicas. Leer y escribir los valores del contador. ¿Y cómo hago para habilitarlo? Tengo que poner un 1 acá. ¿Y cómo pongo un 1 acá? Una dirección de memoria. Ajá, una dirección de memoria. ¿Y la dirección de memoria a dónde va? O sea, una dirección de memoria sería una compuerta así, donde acá entran a 0 a 15 con alguna configuración distinta de esta, y acá sale esa dirección de memoria. ¿Sí? Sí. Supongamos que me salió como... ¿Sí? O sea, es igual que estas y que todas las que venimos usando. Cuando esta dirección es la que corresponde, esto da 1. Y después o da un 0 o se activa. ¿Sí? No me importa si es 1 o 0. ¿Y qué hago con esa señal? Esa señal me dice que estoy leyendo. O sea, en estos casos está bueno ponerlo en palabras. Esta señal me dice que estás leyendo o escribiendo en esta dirección de memoria. O sea, esta función lógica es eso. Tengo una operación de lectura o escritura en esta. Y ojo que falta memref, ¿no? O sea que tengo una operación que puede estar en curso. ¿Qué hago con esa señal?
al mismo tiempo en distintas direcciones, porque si no sería una o sería la otra. Para. ¿El load o el enable? Yo haría la pregunta, ¿están conformes con cómo funciona hasta ahora? ¿Les parece que está bien que yo escriba en la dirección A y se escriban los registros y lea la dirección A y lea el valor, o sea, se escribe el contador y lea el valor A y lea el valor actual del contador? Hasta ahí estamos, o sea, ¿el diseño les parece que va bien o hay algo mal encaminado? Nos faltan muchas más funciones. Perfecto, pero lo que está hecho, suena que está bien hecho. Yo no cambiaría lo que está hecho. ¿Sí? Porque es lógico. El valor de acá lo escribo escribiendo en la dirección X y lo leo leyendo en la dirección X. Me faltan más cosas, sí. Pero no metería mano en esta parte, porque cambiaría el funcionamiento de lo que ya está, y lo que ya está parece estar bien hecho. Me faltan cosas. Pero las cosas que agreguen no deberían, en principio, modificar esta parte que ya está hecha. Debería ser algo más. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos poner un 1 o un 0 a voluntad en esta señal. ¿Sí? Necesitamos poner un 1 o un 0 a voluntad en esta señal, porque dice que hay que poder borrarlo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y como acá necesitamos dos fuentes de clock, si necesitamos dos fuentes de clock, ¿qué tengo que poner acá? Sí, dice que puede trabajar con un clock interno o un clock externo. ¿Qué elemento conocen que elige de dos fuentes? Una salida. Un multiplexor. Entonces acá tengo que poner un multiplexor con la fuente 1, la fuente 2 y una señal de control donde también tengo que poner un 0 o un 1 a voluntad. ¿Estamos de acuerdo? Podemos usar un registro que guarde los valores de control. Un registro. Podemos usar un registro, pero un registro es solo la mitad de abajo. Y probablemente después en algún momento también quieran saber si está habilitado o no. Entonces podemos usar esto completo. ¿Sí? Y conectar esta acá. Esta acá. Y así hasta que me canse. ¿Están de acuerdo? No. Yo necesito poner 0 o 1 acá, 0 o 1 acá y 0 o 1 acá. Y habíamos visto que cuando esto lo conectaba con un puerto de entrada-salida, ¿sí? Yo podía poner 0 o 1 acá, acá, como quisiera. Entonces pongo uno de estos y de esta patita tiene un cable acá. Esta está en otra dirección. Esta es la dirección que vos querías porque te faltaba qué hacer. ¿Sí? Tengo dos direcciones. Esta dirección que está dibujada es la del registro de datos, porque este es el dato que quiero leer o escribir en la cuenta. Y ahora aparece una nueva dirección que es el registro de control. Acá el registro de control no sirve para decirle si son entradas o salidas. Sirve para decirle si quiero que cuente o no, si quiero que se borre o no, si quiero que cuente para arriba o para abajo, si tuviese una señal de control, si quiero que cuente del reloj 1 o del reloj 2. ¿Sí? Cumple la misma función que el registro que servía para decir si era entrada o salida, pero ahora actúa sobre las señales de control y cada bit tiene un sentido distinto. ¿Sí? Y eso está en otra dirección. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué aparecería? Otro dibujito como ese y algunas señales. Ahora fíjense que yo sé que esto está en la dirección 1000. Perdón, venimos con que este está en la 1000 y este está en la 1001. Si yo les digo que leen en la 1000, bueno, leen el valor actual de la cuenta y no hay mucho para pensar. Pero si yo les digo, yo les doy el mapa de memoria y les digo, en la 1000 está el registro de datos y en la 1001 está el registro de control. Y les digo, ¿cómo hacen para habilitarlo?
¿Saben? No. ¿Por qué? Depende si yo conecté este bit en el enable, o este bit, es lo que va a suceder. Entonces ahora resulta que además de esto, necesito saber cada bit qué hace. Porque este bit hace una cosa y este bit hace una cosa distinta. Antes no, porque antes era todo igual, eran 8 iguales y todo funcionaba lo mismo, no necesitaba más datos. Pero acá sí, depende de cómo se me haya ocurrido conectar esto con aquello, cada uno de estos bits va a hacer una función distinta sobre aquel dispositivo. ¿Sí? Cosa habitual en los registros de control de los dispositivos de la salida. No solo necesito la dirección, necesito la especificación se llama, de los campos del registro para decir, este bit hace esto, este bit hace esto. Y eso me está reflejando la conexión interna. ¿Sí? Es una representación gráfica sencilla de cómo conecté las cosas y de qué es lo que va a suceder cuando escriba cada uno. Y cortamos acá, para la clase que viene terminar. Fíjense, hagamos un repaso rápido de todo lo que teníamos que hacer y lo que hicimos. ¿Cargamos un valor inicial? Sí. ¿Habilitamos la cuenta a partir de un clock externo o interno? Sí. Porque con eso podemos manipular esto para el clock interno y externo y esto para habilitar o deshabilitar. ¿Podemos leer el valor? Sí. ¿Podemos poner contador a cero? Sí. ¿Podemos manejar overflow y pedir interrupciones? No. Eso es lo que vamos a hacer en la próxima clase. ¿Sí? Resumen. Tenemos, si se acuerdan, en la primera clase de entrada-salida habíamos hablado de los registros de datos, los registros de control y los registros de estado, que eran la forma de interactuar con los dispositivos de entrada-salida. Ya sabemos lo que es un registro de datos, ya sabemos lo que es un registro de control, nos faltaría un registro de estado. El registro de estado va a ser el que me diga información del dispositivo. Por ejemplo, ¿qué pasó con este acarreo? ¿Sí? Va a ser de solo lectura y me va a servir para ver señales del circuito. Como el de control me permite generar señales, el de estado me va a permitir leer señales del circuito. Y los dispositivos pueden ser más complejos o menos complejos, pero a la larga todos funcionan de la misma forma. ¿Sí? Tengo un bloque de hardware y ese bloque de hardware en determinadas direcciones me permite leer o escribir. Para escribir necesito flip-flops que mantengan el valor que yo escribo a lo largo del tiempo, y para leer necesito buffer state que me permitan que esa señal que es permanente ingrese al bus en el momento adecuado, y esas cosas suceden a partir de la dirección de memoria que yo le asigno con puertas. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Hay un estándar en el registro de control de qué hace cada bit? No hay nada más distinto a lo que puede ser un estándar. Cada uno hace lo que se le da la gana. O sea, a ver, los registros de control y de estado de datos son a la larga el equivalente a los parámetros de una subrutina. ¿Por qué? Porque este circuito resuelve un problema, que es contar. Y como resuelve un problema, manipula ciertos datos que son los mismos que manipularías vos en una función, en una subrutina, a nivel de argumentos que le pasás. ¿Sí? Entonces, estos registros, a la larga, lo que le están dando es la información de control. Cuando son bits, son banderas. Cuando son valores numéricos, son ya registros completos como el de datos. Como el problema es el mismo, los valores que pasás a la larga son los mismos. Entonces, todos los puertos de entrada-salida, por ejemplo, tienen un bit para decir si es entrada o salida y un bit para el dato. Y algunas funciones más. Ahora, ¿cómo están estructurados? Hay alguno que se le ocurrió poner en la misma dirección. Un bit es el de dato y el de al lado es el de dirección. Hay otro que en una dirección están todos los bits de datos, en otra están todos los bits de dirección. Hay otro que en uno lees y en el otro escribís. O sea, cuanto más complejo es el dispositivo, más variación hay. Pero a la larga, lo que le das es siempre lo mismo. En un puerto de comunicaciones le sueles dar la velocidad de comunicación, de distinta manera, pero a la larga la misma información. Entonces, una vez que más o menos estudiaste uno, en el próximo lo que tenés que decir es, bueno, a ver, acá la velocidad, ¿dónde la pusieron y de qué forma?
¿sí? Y cuando son, normalmente aparecen también circuitos de coder, por ejemplo. Entonces, cuando vos tenés que elegir entre 6 opciones, lo que te aparece son un campito de 3 bits que va a un decoder que genera las 6 señales. Entonces, en algún lugar te dicen, este bit sirve para esto, este bit sirve para esto, y estos 3 son un valor numérico. Si pones 0, hace esto. Entonces, el patrón de configuración es más o menos el mismo. Los lugares y las posiciones y las secuencias cambian, pero una vez que viste un par de dispositivos, podés lidiar con cualquiera ya con el manual. Por eso nosotros vamos a estudiar en detalle un par de dispositivos. Uno fácil y uno no tan fácil. Y de ahí en más cualquier otro que quisieran estudiar, lo van a renegar un poco, pero lo van a sacar. Y a partir del tercer o cuarto dispositivo que manejan, ven las tablas de los manuales y ya saben cómo funciona. ¿Alguna otra duda? Bueno, nos reencontramos el miércoles para, en principio, terminar el tema.